Buen día, mi nombre es Christopher Alex Polanco Núñez, soy estudiante de gestión documental del SENA, estoy cursando mi último trimestre y hoy quiero compartirles información sobre la microfilmación. Como todo proceso o método tiene sus ventajas y desventajas, una película de microfilm puede conservar su imagen durante aproximadamente 100 a 400 años. Todo esto dependiendo de las condiciones de cuidado con las que se almacene. También el almacenar documentos en microfilm da un ahorro en cuanto a espacio de almacenamiento y carga y en cuanto a peso. En cuanto a las desventajas, no se puede llegar a mejorar la imagen de una naturaleza fotográfica. Quiere decir que solamente la va a tomar tal cual de la original, o sea, ahí no va a haber ningún cambio y no se puede editar, no se puede mejorar. Entonces, existen dos tipos de máquinas microfilmadoras. Podemos encontrar la microfilmadora planetaria o la rotativa. Esta última es mucho más rápida y su operación es automatizada y su funcionamiento va más ligero, más ligado a la digitalización, perdón. ¿Listo? En cuanto a la planetaria, en su mayor caso utilizada para cintas o negativos, sobre los cuales va plasmado las fotos de los documentos procesados en ellas. Si bien estos rollos están diseñados para durar muchos años, hacen que la búsqueda de la imagen específica sea muy compleja y lenta. Pues teniendo en cuenta que si necesitamos buscar una imagen dentro del documento, tenemos que revisarlo todo hasta encontrarla. Y hay que tener en cuenta que un rollo microfílmico puede tener hasta 30 metros de largo. Entonces, eso es uno de los motivos que hacen un poco de dispendencia sobre la recuperación de la información. Asimismo, podemos decir, entonces, durante el paso del tiempo la humanidad ha logrado a través de las experiencias adquirir hábitos y entonces, por medio de la fotografía, que ha sido uno de los inventos que revolucionó el mundo, se logró empezar a conservar momentos específicos de una persona o de paso del tiempo o de un acontecimiento importante para la humanidad. ¿Listo? Entonces, antes de la fotografía, la historia o los registros históricos tenían que hacerse ya sea de forma escrita o con ilustraciones de artistas de la época. Esto traía una gran barrera, ya que dichas ilustraciones o textos estaban sujetas a la forma de ver el mundo por lo que la producía. Entonces, como les venía diciendo, entonces en nuestras culturas mucha información se ha perdido porque no había cómo preservarla. Las condiciones meteorológicas naturales impedían que las inscripciones en las rocas se pudieran sostener durante el paso de los tiempos. Entonces, dicho esto, pues se vio la necesidad de garantizar esa preservación. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo preservar la memoria de una humanidad? Entonces, es ahí la pregunta. Adaptaciones que le han permitido mantenerse durante el transcurso de los años, como individuos superiores. Todo esto ha sido transmitido de generación en generación con la ayuda de tecnologías tales como la fotografía, el rollo microfilm y los escáneres. Digamos, nuestros antepasados transmitían la información. La llegada de la microfilmación a Colombia sí fue un poco traumática. El país venía de vivir uno de los actos de mayor desobediencia social, como lo fue el Bogotazo, en el cual se perdieron piezas del patrimonio nacional y documentos importantes, los cuales por su naturaleza o contexto no tenían un respaldo. En la década de los años 50, durante el gobierno del general de Gustavo Rojas Pinilla, se sancionaron los decretos 25 y 27 del año 1950 y 33 y 54 del año 1954, en los cuales se ponía en marcha el uso de la microfilmación para proteger la integridad de los documentos públicos. Con este proceso se puede facilitar el almacenaje, clasificación y durabilidad de los documentos. Después de que este proceso fue aplicado por el gobierno, se trasladó el uso de esta técnica a otras entidades como las universidades, bibliotecas públicas, con el fin, con el fin de información de hombre a hombre. ¿Sí? Luego utilizaron inscripciones en las rocas y demás cosas que digamos para... El Archivo General fue el encargado de encaminar el proceso microfilmado en Colombia, ¿sí? Por medio de la capacitación de sus funcionarios, técnicas de reproducción de documentos que se vienen usando desde 1950 mediante el decreto 2527 de 1950. En la actualidad, la microfilmación es un proceso necesario en todas las organizaciones, pero deben acompañarse de la digitalización de los documentos, ya que a pesar de que la microfilmación es una técnica que facilita el almacenamiento de la información, puede ser poco práctica a la hora de recuperar la información.